Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Mi nombre es Fidel Rocha Serna y colaboro en la Dirección de Desarrollo Estudiantil en el área de Cultura Física y Deportes. Y como parte del comité organizador, tengo el gusto de presentarles a nuestro siguiente conferencista. Estudió la licenciatura en Cultura Física y Deporte, continuó su preparación en maestría en actividad física y entrenamiento deportivo. Además, es especialista en nutrición del deporte. Es doctora en actividad física y entrenamiento deportivo. Es docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones educativas. Actualmente es directora general del Instituto Mexicano de Ciencias del Deporte, Fisioterapia y Salud. Es directora también de la Academia Fisiotape. Ahora nos compartirá su conferencia Recomendaciones y especificaciones de ejercicio aeróbico de pacientes con SARS-CoV-2. Con ustedes, la doctora Samantha Ayala Rocha. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad de Guanajuato por extenderme la invitación y gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Me comentaron que era una gran cantidad de alumnos inscritos, entonces creo que esto pues podrá generar una serie de conocimientos que van a ir más allá de lo que yo les pueda compartir, sino que seguro podremos estar enriqueciendo esta información. Pues nuevamente, gracias Universidad de Guanajuato por la invitación al cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. La plática que les voy a dar el día de hoy es recomendaciones y especificaciones de ejercicio aeróbico para pacientes con COVID o SARS-CoV-2. Pues ya les platicaron un poco de mí. Mi nombre es Samantha Ayala Rocha y yo tengo un doctorado en educación física y entrenamiento deportivo. Toda mi formación académica ha girado en lo que es el deporte y la nutrición. Y es importante que desde este momento conozcamos el enfoque que vamos a estar siguiendo, porque vaya que es un tema muy polémico y muy nuevo. Entonces tenemos que ser lo más específicos que podamos para no poner información que no coincida con un tipo de población, por ejemplo. Entonces, aquí es importante definir que estas recomendaciones de ejercicio aeróbico tienen un enfoque a la edad adulta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos habla que esta edad adulta va de los 18 a 64 años. Sin embargo, la información que les vengo a compartir el día de hoy es obtenida de un metaanálisis donde encontramos cierta cantidad de artículos y el rango de las personas que participan en estas investigaciones es de 18 a 55 años de edad. Ahí ya tenemos pues nuestra primera área que vamos a estar analizando. También es importante que consideremos que estas recomendaciones van a ser en una fase post-COVID, después de que esta sintomatología haya desaparecido y estemos en una fase de recuperación y de integración. También es importante identificar el papel del entrenador, porque no somos los únicos que participamos en esta área. E incluso es importante mencionar que dentro de este tratamiento integral que debe de tener un paciente, primero se encontrará el médico y algunos fisioterapeutas respiratorios o fisioterapia intrahospitalaria, y nosotros nos hacemos presentes ya cuando estas figuras lo han dado de alta y necesitamos acompañarlos en este proceso de recuperación. Otro punto, y de los más importantes, es que dentro de este rol que juega el entrenador,
Pues tenemos ejercicio de fuerza y ejercicio de resistencia. Sin embargo, nuestro enfoque principal en esta ocasión es el ejercicio de resistencia, específicamente el entrenamiento aeróbico. Este es el objetivo central de esta conferencia, porque los otros temas no nos competen. Nosotros debemos de conocer cuáles son los componentes de la carga del ejercicio aeróbico para una prescripción y para una actividad segura de nuestro paciente y que éste le permita reintegrarse a sus actividades. Otro punto que me gustaría resaltar es que en este tema seguro puede haber muchas opiniones, ¿eh? Todas son válidas, todas son aceptables, todas las vamos a escuchar, pero lo que es seguro y lo que es cierto es que existe una falta de comprensión del tema. Nadie es experto en esto. Muchas preguntas aún no tienen respuesta, tal vez yo no pueda contestarlas, tal vez alguien más no pueda contestarlas por esta misma falta de investigación. Y lo que tiene una respuesta actual requiere una constatación, y esas constataciones no se han generado del todo porque es un tema nuevo. Otra cosa importante es que lo que actualmente es, lo que ya encontraron, podría cambiar el día de mañana. Sin embargo, pues vamos a revisar qué se ha encontrado en el poco periodo que tenemos de conocer esta enfermedad. Bien, el coronavirus, pues es una extensa familia de virus que tienen gran importancia en la vida humana y estos ocasionan principalmente afecciones o infecciones en las vías respiratorias. Y esto puede ir desde algo leve, como un resfriado común. Sin embargo, también podemos llegar a casos más graves, como las neumonías e incluso a la muerte. Entonces, este denominado SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad COVID-19, produciendo la pandemia mundial por la que actualmente estamos siendo afectados. Entonces, en resumen, el virus es el SARS-CoV-2 y la enfermedad sería el COVID-19, que fue el nombre que se le asignó. ¿Y quiénes van a ser estas personas que tienen mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID? Serán personas que son de más de 60 años y personas que padecen afecciones médicas subyacentes. ¿Y cuáles van a ser estas afecciones subyacentes? La hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, la diabetes, la obesidad y el cáncer. Sin embargo, cualquier persona a cualquier edad puede enfermarse de COVID y desde presentar un cuadro grave, un cuadro leve o incluso llegar a perder la vida. ¿Y por qué mencionamos esto de las afecciones que pueden generar o aumentar la gravedad de esta enfermedad? Porque, ¿a qué se deben principalmente estas afecciones? Claro que implica una consideración la parte de la herencia y la genética. Sin embargo, la actividad física es un factor fundamental. Es decir, el estilo de vida de manera global, donde encontramos una buena alimentación, pero también va a estar presente la actividad física. Y si no recurrimos a estas prácticas constantes, caemos en el sedentarismo. Y el sedentarismo aumenta el riesgo de producir muertes, aumenta también el grado de afecciones que vamos a tener por medio de este virus. Y como un dato curioso que también va a estar relacionado a las cuestiones del ejercicio, el ejercicio aeróbico, es que México pues ocupa el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en personas adultas. ¿Cómo podemos disminuir todos estos factores con actividad física? Ya se los mencionaba. Y desde el lado derecho tenemos ya
algunas recomendaciones de ejercicio aeróbico que nos presenta la Organización Mundial de Salud. ¿Qué nos dice? Que deberían de realizar actividades físicas aeróbicas moderadas. ¿Cuánto tiempo? De 150 a 300 minutos a la semana. Si aumentamos la intensidad de estas actividades aeróbicas, reduce este conteo de minutos a 75 o 150. Les va a aparecer aquí un código QR. Si ustedes utilizan su celular y lo escanean, los va a direccionar directamente a la página de la Organización Mundial de la Salud, donde pues vienen estas recomendaciones que les acabo de compartir y además vienen otras en los niños, en el adulto mayor, pero pues en este momento no es tema de cátedra. Continuando, estos pacientes que enferman de COVID pueden tener desde un cuadro leve, que es aproximadamente el 81% de los casos. Podemos tener también cuadros moderados con el 14% y cuadros severos con el 5%. ¿Y cuánto tiempo va a tardar esta persona en poderse recuperar? Por ejemplo, el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y de 3 a 6 semanas cuando ha sido grave o crítica. Entonces, es importante para nosotros conocer estos procesos para saber en qué momento podemos intervenir con la prescripción del ejercicio. Y como les mencionaba, es importante que el médico los dé de alta. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Y es importante saberlos para tener cuidado cuando estemos generando la prescripción con nuestros pacientes. La fiebre ocurre alrededor del 43% de los pacientes, puede aumentar hasta el 88.7% de los pacientes que están hospitalizados. La tos también es un síntoma común en aproximadamente el 67.8% de todos los pacientes con COVID. Y vamos a presentar otros síntomas como la fatiga, la mialgia y la disnea. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos con el ejercicio para nuestros pacientes? Uno, aliviar o disminuir la depresión, la ansiedad, reducir las complicaciones asociadas, mejorar la calidad de vida y, por supuesto, que es un tema a considerar, es el desacondicionamiento físico. Tenemos que reintegrar, recuperar a estos pacientes para que puedan tener nuevamente la condición que tenían con anterioridad. La cuestión de las secuelas y las repercusiones que se pudiesen tener, pues ya es punto y aparte. Sin embargo, llevamos muy poco tiempo al respecto y no sabemos a ciencia cierta hasta dónde pueden afectar estas repercusiones en la capacidad o en la condición física de nuestro paciente y si se puede recuperar al 100%. Pero para eso falta más investigación. ¿Qué es importante? Conocer previo a el inicio de la actividad física, pues que el paciente se encuentre estable a nivel respiratorio y hemodinámico. No podemos iniciar la actividad física si se presentan los siguientes datos. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100 pulsaciones por minuto. Si la tensión arterial es menor a 90/60 milímetros de mercurio o mayor a 140/90. La saturación de oxígeno debe de ser igual o mayor a 95%. Y estos 3 datos los podemos monitorizar con herramientas sencillas como el oxímetro, el tensiómetro, podemos hacer de manera manual la toma de la frecuencia cardíaca y algo que también es importante es conocer cuáles otras enfermedades padece. Sin embargo, para esto ya hay que hacer recomendaciones específicas para cada una de las condiciones patológicas.
si tiene obesidad, si tiene hipertensión, si es un paciente que padece de diabetes, etcétera. Ahora, la frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón en un minuto. Y en el ámbito de la fisiología del deporte, de la fisiología del esfuerzo, es crucial para determinar intensidades, capacidad de recuperación, entre otros. ¿Y por qué nos marca que debe de ser menor a 100? Porque el rango en reposo es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia cardíaca? Pues lo ideal es hacerlo en 60 segundos. Sin embargo, nosotros podemos tomar 30 segundos y multiplicarlo por 2, 20 segundos y multiplicarlo por 3, 15 segundos por 4, 10 segundos por 6. La tensión arterial tiene un valor promedio de 120, 80 milímetros de mercurio y la podemos tomar de manera digital o de manera manual. Ambas alternativas pues están disponibles para nosotros, ya dependerá de ustedes cuál les es más factible a la hora de utilizar. Y la saturación de oxígeno también es un elemento importante porque pues, nos habla de que un porcentaje adecuado en reposo es de entre el 95 y 100%. Por eso nos marcaba las recomendaciones que para que nosotros generemos esta práctica con nuestro paciente debe de estar igual o por arriba del 95%. Y la saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que tenemos disponible en la sangre. ¿Qué va a pasar con esto? Pues cuando estamos haciendo actividad física, se presenta una deuda de oxígeno y esta deuda de oxígeno estará en función de la intensidad del ejercicio. Es normal que baje, sí, debemos de preocuparnos en este sentido, pues como les menciono, es normal y es un proceso porque nuestro cuerpo, nuestras células están necesitando más oxígeno. Sin embargo, es importante que nosotros lo tengamos en consideración. Y por eso se hace la sugerencia de un ejercicio aeróbico para evitar que esta deuda de oxígeno sea mayor y nos pueda traer algún tipo de complicaciones. Otro dato importante es la frecuencia respiratoria. En un inicio de la plática mencionábamos que afectaba este virus a las vías respiratorias, al sistema respiratorio, por tanto es algo que debemos de tener en consideración y monitorizar. También tenemos una frecuencia respiratoria en reposo. En el adulto sano oscila entre las 12 a las 16 pulsaciones, respiraciones por minuto. Estas fueron las consideraciones previas a iniciar la prescripción del ejercicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o que tomar en cuenta cuando ya estamos haciendo actividad física? El paciente debe de estar estable a nivel respiratorio, hemodinámico y no continuar si se presenta alguno de estos datos. ¿Cuáles son estos datos? Dolor u opresión en el pecho, tos intensa, disnea, es decir, dificultad para respirar, aumento de la temperatura. Acuérdense que cuando hacemos ejercicio también la temperatura va aumentando, sin embargo debemos de tener un límite, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa. Independientemente de que si la persona padeció COVID, también estos son indicadores que nosotros tenemos que considerar cuando estamos llevando a cabo una prescripción del ejercicio y cuando estamos dando un seguimiento puntual y personalizado para nuestros pacientes. Y es importante definir qué es el entrenamiento aeróbico, porque se presentan algunas confusiones al respecto. En el ámbito del fitness, de la salud, se le conoce como ejercicio cardiovascular. El ejercicio cardiovascular no es nada más que el entrenamiento de resistencia.
entendiendo a la resistencia como una de las 4 capacidades físicas condicionales. ¿Cuáles son estas? Fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Cuando hablamos del ejercicio aeróbico, es una categoría del entrenamiento cardiovascular o del entrenamiento de resistencia, como nosotros queramos nombrarlo. Esto va a depender del ámbito donde nos estemos desenvolviendo, si es deportivo, si es estético, si es salud. Sin embargo, la palabra correcta o más propia podría ser cardiorrespiratorio, porque engloba el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular. Entonces, recapitulando, el ejercicio aeróbico es parte del entrenamiento cardiorrespiratorio o del entrenamiento de resistencia. ¿Y dónde va el entrenamiento HIIT de alta intensidad? Aquí también es un entrenamiento de resistencia. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el ejercicio aeróbico. Y el entrenamiento de resistencia tiene metodologías de entrenamiento. En el entrenamiento aeróbico nos basamos en un método continuo, que es el que aparece del lado izquierdo. ¿Qué significa un método continuo? Que no presenta descanso, que se va a realizar de manera consecutiva. Y en el momento en el que pausamos es porque ya terminó la sesión medular del entrenamiento. Esto hacen alusión a que se debe de mantener una intensidad o en este caso una frecuencia cardíaca estable. Va a presentar ligeras variaciones, por supuesto, no podemos correr y dar indicaciones a nuestro corazón que se mantenga a 160 pulsaciones por minuto. Sin embargo, en los métodos variables ya generamos cambios significativos en la frecuencia cardíaca o en la intensidad. Sin embargo, aunque son variables, mantengo un entrenamiento continuo. No hay descansos. ¿Y cuáles van a ser las características del ejercicio aeróbico? Pues la energía se obtiene de las grasas, de los carbohidratos, pero a mayor duración, las grasas se vuelven el principal protagonista de esta energía que nuestro cuerpo requiere. Las duraciones oscilan entre 20 a 60 minutos promedio cuando nosotros como entrenadores mandamos a nuestro paciente a que haga ejercicio aeróbico. ¿Puede ser más? Sí, puede ser menos también. Pero este es el rango en el cual la mayoría de los entrenadores asigna este componente. Para que sea ejercicio aeróbico, debe de ser una intensidad baja y moderada. Es decir, trabajemos el sistema aeróbico. Si nos guiamos por la frecuencia cardíaca, será entre el 60 al 75% de intensidad. Sin embargo, lo podemos llevar hasta el 80 u 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y sigue siendo aeróbico? Sí, siempre y cuando esta frecuencia esté por debajo del umbral anaeróbico. La frecuencia puede ser de 3 a 5 veces por semana y se utiliza en poblaciones tanto principiantes como avanzados. ¿Qué otras características tenemos? Que no alcanzamos un límite de nuestro rendimiento. Por tanto, hay menos estrés, menos cansancio, menos dolor muscular de aparición tardía. Es una regeneración breve, lo puedo estar realizando más veces por semana, genera mayor adherencia y motivación, tiene un bajo riesgo de lesión, sin embargo está presente y pues requiere mayor tiempo de inversión porque son sesiones de 30, 40, 50 minutos en relación a otro tipo de metodologías de entrenamiento. Ahora, ¿cómo sé que estoy trabajando el ejercicio aeróbico? Para eso nos regimos por medio de zonas de entrenamiento. Tenemos la zona 1 del 50 al 60% de intensidad,
¿Qué quiere decir? Pues que es una intensidad baja. Se utiliza para una persona que va saliendo de una lesión como una zona de calentamiento, como una zona de recuperación, pues ejercicios intensos. Entonces, esta es mi zona aeróbica. La zona 2, que va del 60 al 70%, también es una zona aeróbica. Esta es una zona de mantenimiento. La intensidad ya es ligera. El entrenamiento cardiovascular o cardiopulmonar es básico. Se puede hablar cuando estamos generando la actividad y por tanto, nuevamente le asignamos pues una zona aeróbica. Y nos vamos a la zona 3, que va del 70 al 80% de intensidad. También es una zona aeróbica, pero ya aquí hay un ritmo moderado. Aquí tenemos un trabajo de calidad para el sistema cardiovascular. Llevamos entonces 3 zonas aeróbicas, es decir, que desde el 50 hasta el 80% pudiese ser un trabajo aeróbico. Y me voy a la zona 4. ¿Qué me dice esta? Pues que es del 80 al 90% de la intensidad. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿es aeróbica o es anaeróbica? Pues la respuesta es que es una zona mixta, porque si yo estoy trabajando al 80, 81, y estos son datos didácticos, ¿eh? Acuérdense, aquí lo importante es identificar el umbral anaeróbico. Entonces, en estos porcentajes podemos estar en una zona aeróbica. En la mayoría de los casos, o en el denominador común, la zona aeróbica se llega a mantener hasta el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. A partir de ahí, pues ya estaríamos entrando en una zona anaeróbica. Y por último, pues tenemos la zona 5, que 100% es anaeróbica. La pregunta sería, ¿a qué intensidad voy a prescribir el ejercicio para mi paciente? Pues en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3 y pudiera ser en la zona 4 con excepciones tanto de la intensidad y consideraciones que vamos a tener con nuestro paciente. Ok, esto es por frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar umbral anaeróbico o umbrales ventilatorios? Pues esta es una alternativa también de valorar, donde la zona 1 es aeróbica, se le conoce como umbral aeróbico o umbral ventilatorio 1, y la zona 2, que es una intensidad media, también sigue siendo aeróbica. Y aquí vamos a encontrar el umbral anaeróbico o el umbral ventilatorio 2. A partir de que sobrepasamos o pasamos esta línea, pues ya no es un entrenamiento aeróbico y ya estamos generando entrenamiento anaeróbico. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones y especificaciones del ejercicio aeróbico? Pues para esto es importante que revisemos qué hay en la literatura, qué hemos encontrado al respecto en relación a los. Ok, sí mencionarles que, pues estamos fallas por el sistema.
Ustedes me dicen. Listo, estoy con ustedes. ¿Me escuchan? Internet de la doctora, pero en un momento estamos directamente con ella. Es más, ya se está conectando nuevamente. Aquí está con nosotros. Muchas gracias. Entonces, continuamos con lo que les mencionaba, que era importante revisar qué hay al respecto de el ejercicio aeróbico, el COVID, y en bases de datos encontramos del 2019 al 2022 148,735 resultados. Si nosotros agregamos la palabra ejercicio aeróbico, esto se ve disminuido y nos da un total de 2,019 resultados. Sin embargo, aunque nos aparece esta cantidad de resultados y ustedes se dan a la tarea de generar esta investigación, vamos a ver que aunque digan aeróbico y ejercicio, no están o no dependen directamente de este tema que es el que estamos investigando. Y si nosotros seleccionamos metaanálisis y revisiones sistemáticas, nos aparece un total de 58 resultados. Sin embargo, pues la mala noticia es que estos 58 resultados no proceden al entrenamiento aeróbico. En, en el número 1, que está aquí, encontramos pues esta revisión sistemática de la cual yo les voy a hablar y vamos a ver qué resultados han encontrado para poder generar recomendaciones y especificaciones para estos pacientes con ejercicio aeróbico. ¿Por qué seleccionamos revisiones sistemáticas o metaanálisis? Pues porque esto nos presenta mayor calidad de evidencia y podemos interpretar que es información segura, de calidad. El COVID es una infección autolimitada y la fuerza de inmunidad va a jugar un papel importante a la hora de contrarrestarla. Y se ha demostrado que un aumento de la capacidad aeróbica produce a corto plazo pues mejoras en las funciones inmunológicas y pulmonares. Y esto es lo que buscamos rehabilitar tras este periodo de afección que ha sufrido nuestro paciente. De igual manera, se ha demostrado que aumentar la capacidad aeróbica protege y disminuye la gravedad de los trastornos asociados al COVID-19 y los síntomas mediante el aumento de la fuerza muscular, disminuyendo la producción de radicales libres, el daño oxidativo, disminuye la tos seca y aclara las vías respiratorias. Entonces, aquí ya tenemos un factor importante que es cómo la capacidad aeróbica nos va a ayudar a mejorar y principalmente en nuestro sistema inmunológico, que es fundamental. Y justamente esta revisión se trata de eso, cómo influye el ejercicio aeróbico en el sistema inmunológico. Y este componente cardiorrespiratorio ha sido ampliamente estudiado, no nada más por la situación en la cual nos encontramos actualmente, sino por la relación que tiene a nivel salud, a nivel rendimiento, a nivel condición física, sin importar la edad o el sexo de la persona. Ahora, este metaanálisis nos dice ejercicio aeróbico, recomendaciones y especificaciones para pacientes con COVID-19. Una revisión sistemática. Ya suena al título, ¿verdad?, de la conferencia. ¿Y cuál era el objetivo? Pues esta revisión se realizó para analizar los efectos del ejercicio aeróbico sobre los biomarcadores inmunológicos. Por eso veíamos un poco de estos beneficios que tiene, para poder proporcionar recomendaciones y especificaciones de ejercicio aeróbico que sean seguras. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron?
pues participaron 11 estudios en este metaanálisis. Cumplieron con criterios de inclusión, también hubo criterios de exclusión, los veremos a continuación, y lo que más se encontró para prescribir este tipo de ejercicio fue el caminar, andar en bicicleta o correr. ¿Cuánto duraban las sesiones? De 18 a 60 minutos. ¿Y qué nos dice respecto a la intensidad? Que oscilaba entre el 55 al 80% del volumen máximo de oxígeno o del 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuántas veces realizaron actividad física estos pacientes? En un rango desde 1 a 3 veces por semana. Y pues hubo biomarcadores inmunológicos que se vieron aumentados significativamente, leucocitos, linfocitos, neutrófilos, pero pues no nos vamos a enfocar tanto, que no es de nuestra área, la cuestión de estos biomarcadores. Pero lo importante aquí es la relación que existe entre aumentar el sistema inmunológico con el ejercicio aeróbico para pues que este sistema se fortalezca con nuestros pacientes y que sea de una manera segura. Dentro de los criterios de inclusión y de exclusión, pues tenemos que en inclusión que fueron ensayos controlados, aleatorizados y no aleatorizados. Tenían que realizar ejercicio aeróbico, pero no ser deportistas. Participaron ambos sexos de una edad de 18 a 55 años. Sin embargo, las mujeres menopáusicas no participaban. Criterios de exclusión: si eran deportistas, quedaban fuera, pacientes con trastornos cardíacos o inmunológicos, mujeres embarazadas y fumadores. Entonces, esta revisión es de estudios que constataron que aumenta el sistema inmunológico. Del lado izquierdo, podemos observar estos 11 estudios que participaron y las características eran que podían revisar el efecto del ejercicio aeróbico en no deportistas, enfocado en el sistema inmunológico. 8 estudios fueron aleatorizados, 3 no aleatorizados, 6 estudios se realizaron durante periodos cortos y 5 durante periodo prolongado. Para quien desee tener este estudio completo, con mucho gusto se lo puedo proporcionar. Me mandan un mensajito al finalizar y con gusto lo tendrán. Ahora, en las intervenciones a corto plazo encontraron ciclismo y caminata. A largo plazo, ciclismo, caminar, correr, bicicleta y correr. Con base a estos hallazgos, después de analizar, se determina que caminar o andar en bicicleta son alternativas viables para poder aplicarlo con estos pacientes. Y por ejemplo, en adultos mayores, si tienen problemas de equilibrio, pues el ciclismo puede ser una buena opción. Pero viendo la parte de ciclismo, a lo mejor en una bicicleta fija, por ejemplo, pero esto va a depender del análisis que ustedes generen con el paciente. ¿Cuál es la discusión de este artículo, de este metaanálisis más bien? Tuvo como objetivo analizar sistemáticamente los estudios que investigaron los efectos del ejercicio aeróbico para proporcionar recomendaciones para pacientes con COVID-19. Este estudio es único porque proporciona prescripciones seguras para este tipo de pacientes que mejoren su sistema inmunológico, que disminuyan la gravedad de la enfermedad y se pueda disminuir la tasa de mortalidad sin ningún agotamiento. Conclusión: ¿cómo voy a prescribir el ejercicio aeróbico? Pues debe de ser una rutina de 20 a 60 minutos. De las actividades, las seleccionadas como más viables fue ciclismo y caminar. Intensidad: 55 al 80% del volumen máximo de oxígeno o del 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima.
¿Cuántas veces lo voy a realizar? De 2 a 3 por semana. Sin embargo, se puede considerar hasta 5 según la evolución y los síntomas que tenga nuestro paciente o si han desaparecido por completo. Ahora, esto que les platico, nosotros como entrenadores lo conocemos como componentes de la carga. En estos cuadros ya puse esta información según el tipo de actividad. Sería aeróbica según el volumen, que sería la duración, la intensidad por VO2 max, por frecuencia cardíaca, puede ser por escala de Borg, por un tal test, etcétera. Y también tenemos la frecuencia, que es de 1 a 3 veces. Esto es sencillo, ¿eh? Ya sabemos, ejercicio aeróbico, ya vimos cuáles son las características. El volumen, pues nada más es cuestión de estar pendiente con un reloj. No es nada complicado decir 20 minutos, 25, 30. La frecuencia, pues también es bastante sencillo de interpretar. Quiere decir cuántas veces entreno por semana. Pero donde se presenta la principal complicación o la dificultad para poder trasladarlo con nuestro paciente de una manera segura sería la intensidad. Y aquí la pregunta es, ¿cómo determinamos la intensidad del ejercicio? Vamos a ver algunos de estos elementos que se mencionan. El primero era el volumen máximo de oxígeno. Pues este se conoce como la forma más válida para medir la capacidad funcional del sistema cardiorrespiratorio y se va a obtener a través de una prueba de esfuerzo. Hay métodos indirectos, sí, sí los hay, pero pues, a final de cuentas son métodos estimativos. Y el volumen máximo de oxígeno o consumo máximo de oxígeno es la tasa más alta a la cual el organismo es capaz de consumir oxígeno durante el ejercicio intenso. ¿Cómo se obtiene? Pues o cómo se expresa por medio de mililitros kilogramo minuto. Si lo multiplicamos por nuestro peso corporal, obtenemos un resultado en litros y a esto se le conoce como volumen absoluto. Y cuando es en mililitros kilogramo minuto, es un volumen relativo. Otra definición sería como la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. El número 2 sería la frecuencia cardíaca. Y este, pues es un parámetro de fácil medida, a diferencia del otro. Esto lo puedo hacer yo de manera manual, por ejemplo, o con otros elementos como el pulsioxímetro, la banda de frecuencia a través de una auscultación. Y esto, pues, va a depender de la circunstancia en la cual estemos. Por ejemplo, si estoy en reposo, lo puedo hacer de manera manual, pero si estoy monitorizando el ritmo de la persona que está entrenando, pues ya no va a ser fácil ir corriendo con él pegado a la muñeca o en el cuello. Entonces ya necesito otro tipo de dispositivos. Y la frecuencia cardíaca, pues tenemos basal, en reposo, en el ejercicio, que es la que nos interesa obtener para conocer la intensidad del ejercicio aeróbico, pero también debemos de conocer la frecuencia cardíaca máxima, porque son fórmulas que se van a utilizar para asignar la intensidad. Y también un término que se conoce como frecuencia cardíaca de reserva, porque ese lo vamos a utilizar para determinar la intensidad del ejercicio. Y la frecuencia cardíaca es variada según la condición física, la genética, si presenta algún tipo de problema médico. Y esto nos permite conocer la respuesta del corazón al ejercicio, monitorizar el ejercicio y prescribir la intensidad del ejercicio. Sin embargo, no con todos podemos utilizar este 100%, sino el 80% será, perdón, el 85% será nuestro máximo y a partir de ahí empezamos a hacer el desglose de las intensidades. Y existen muchísimas fórmulas para conocer la frecuencia cardíaca máxima. O más bien se le conoce como frecuencia cardíaca teórica máxima. ¿Cómo la obtenemos objetivamente? A través de una a través de una prueba de esfuerzo. Ahora, estas 40 fórmulas que existen,
Pues la primera fue descrita en 1938, ya está aquí. 212 menos 0.77 por edad. Esa fue la primera. Sin embargo, la más conocida es la de 220 menos la edad. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado. Del lado derecho encuentran un código QR. Ustedes lo pueden descargar con su dispositivo móvil y van a encontrar disponible este artículo, donde nos habla que no saben de dónde vino esta fórmula con exactitud y que tiene un rango de error muy marcado. ¿Qué nos sugieren estos autores tras esta investigación? Que utilicemos la fórmula de INVAR, porque al parecer resulta ser la más exacta. Aquí se analiza la respuesta cardiopulmonar normal durante el ejercicio incremental en hombres de 20 a 70 años. ¿Cuántas personas participaron? 1,424. Y se hizo a través de una prueba progresiva en una cinta rodante. Ok, ya me dijiste que no es la de 220 menos la edad, que nos sugieren la de INVAR, pero ¿cuál es esta fórmula? Pues aquí la tienen. Frecuencia cardíaca máxima es igual a 205.8 menos 0.685 por edad. Si nosotros hiciéramos un ejemplo, nos daría un dato el cual debemos de insertar a una fórmula que se llama Carbonen para conocer la intensidad del ejercicio. Anteriormente era muy sencillo. Ok, sacas la frecuencia cardíaca máxima y nada más la multiplicas por la intensidad. Por punto 7 y quiere decir que estás trabajando al 70%. Por punto 65 y quiere decir que estás trabajando al 65%. Sin embargo, no es lo ideal, porque una persona que tiene la misma edad que otra nos arrojará datos similares para las distintas intensidades. Y si nosotros utilizamos la fórmula de Carbonen, agregamos la frecuencia cardíaca en reposo que va a tener nuestro paciente y de esta manera ya podemos tener un valor diferente entre un paciente y otro. Quien mantiene una frecuencia cardíaca en reposo menor es porque tiene mayor entrenabilidad. Entonces, ¿cuál es esta fórmula de Carbonen? Frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca. Creo que le falló nuevamente el internet. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Lamentablemente en esta situación nos falla el equipo de cómputo, sí, nuestro internet, pero en un momento se integra nuevamente nuestra ponente, la doctora, en un tema muy importante, en lo cual está, por decir que lo más presente posible en nuestra situación, y es grato escuchar estas noticias, el poder considerar información plena y más de una persona tan precisa en sus datos, que ahora nos da la información adecuada para tener ese punto esencial en todas nuestras personas que están a su alrededor, y poder cuidarlas, ayudarlas, asesorarlas y ver que la activación física es lo más adecuado para este momento.
¿sí? Y verificar también que tenemos datos nuevos, tenemos datos en los cuales podemos considerar la importancia de ser y enfocarnos a esta pandemia, que no hay que descuidar ninguna situación, al contrario, y verificar que estemos activos, llevar a cabo acciones y actividades correspondientes a lo más establecido para nuestro cuerpo, para llevar a cabo la mejora en todos los puntos, ¿sí? Y prevenir, más que nada prevenir. Recuerden que la activación física es lo más importante, al considerar que podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, en lo cual es esencial, ¿sí? Y con la información que ahorita nos presenta la doctora, pues es básico, ¿no? Considerar ese aspecto. E igual más a las personas que se hayan contagiado o hayan tenido esta situación, retomar nuevamente su vida lo más cotidiana posible y llevar a cabo estos enfoques directos. Pero en un momento se vuelve a conectar nuestra ponente, la doctora Samantha, y esperemos que no le falle nuevamente el internet. Ya saben que ahorita está de una manera, pues ahora sí, imprecisa. Nosotros no podemos considerar esos puntos que en ocasiones nos fallan en el momento que no queremos, pero en un momento a otro se conecta directamente la doctora, ¿sí? Igual tomar y vayan considerando algunas preguntas que vayan a generar, ¿sí? Al regreso, tener ya el enfoque de algunas dudas que tengan, de cómo poder ayudar a nuestra familia, o si tenemos algún conocido que haya tenido alguna situación en este aspecto, apoyarlo, asesorarlo, darle a conocer con quién poder acercarnos para asesorarnos al 100%, ¿sí? Que, bueno, la mayoría de nosotros nos enfocamos directamente a lo que es la activación física, el entrenamiento, pero bueno, también podemos dar puntos esenciales y manejar lo establecido en personas que probablemente no lleven a cabo una activación tan regular, ¿sí? Pero sí apoyar en el aspecto de que de ahora en adelante, el estar activos, el manejar, practicar algún deporte, el caminar, el usar la bicicleta, es algo pues, fundamental, ¿sí? Más que nada en el aspecto de cuidado para nosotros y para toda nuestra familia, nuestros vecinos, la gente que está alrededor, es algo importante. Y no descuidar ese punto, la salud, que es ahorita lo esencial y lo primordial para todos nosotros, ¿sí? Me imagino que por aquí todavía la doctora tendrá algún problemita, pero no hay ningún inconveniente en espera. Sí, esperemos que su internet le permita nuevamente darnos los puntos esenciales de la información que nos está proporcionando, que es valiosa en todos los aspectos para el cuidado, les digo nuevamente, de tanto jóvenes, adulto mayor, y ayudar a toda nuestra comunidad universitaria, estudiantes, docentes, administrativos, familiares, tíos, hermanos, primos, papás, abuelos, en todo el enfoque directo para poder ayudar directamente. Perfecto, Fidel. Muchas gracias por el tiempo. Seguimos teniendo por ahí algunas complicaciones con la conexión de la doctora. Esperemos que se conecte lo más pronto posible. Nuestro equipo de producción ya está en contacto con ella justo para tratar de volver a hacer la conexión. Les pedimos de su paciencia y de su comprensión. Son conferencias completamente en vivo y pues bueno, son cosas que de repente están fuera de nuestras manos. Aprovechamos el momento, bueno, para saludarles y sobre todo para contestar preguntas que nos han estado llegando tanto por redes sociales como por correo, especialmente de nuestros alumnos del colegio de nivel medio superior sobre cómo validan las clases, qué tienen que hacer. Hemos tenido
La verdad que muy buena respuesta de los jóvenes y chicas del colegio del nivel medio superior. El proceso es muy sencillo. Tienen que elaborar un resumen de cada una de las conferencias y se lo tienen que mandar a su coordinador deportivo de EMS, junto con la constancia de participación que se les mandará por correo aproximadamente en 5 días, más o menos. Y para los alumnos y alumnas del nivel superior, se tienen que comunicar de la misma manera con su coordinador deportivo de campus o con su coordinador deportivo de división para que les validen sus créditos deportivos. Estamos muy contentos por la gran participación. Tuvimos más de 3,000 registros. Y nada, esperemos que se conecte la doctora. Por lo pronto pueden ir trabajando sus preguntas para en cuanto se conecte puedan ser respondidas. Seguimos en espera, todavía no se conecta. Ok, nos comentan que se está conectando justo la doctora. Está cambiando de dispositivo móvil para poder seguir con la conferencia. Yo espero que en máximo 3 minutos ya pueda estar con nosotros. Muchas gracias. Ok, pues ya estamos de nuevo aquí con ustedes. Una disculpa por lo sucedido. Platicábamos de que la intensidad actualmente pues ya no se utiliza multiplicando nada más por el punto, sino que era importante pues agregar todos estos elementos como lo son la frecuencia cardíaca máxima en reposo y la intensidad. Ahora, aquí teníamos un caso de cómo saber aplicarla correctamente, sin embargo, pues vamos a dejarlo en esta ocasión de lado. Otras alternativas que nosotros podemos utilizar para evaluar la intensidad de nuestro ejercicio aeróbico podría ser la escala de Borg, que esta escala nos permite pues conocer de forma subjetiva lo que el individuo esté percibiendo y va de un número del 0, donde es reposo total, y 10 como esfuerzo máximo. Esta es una escala de Borg modificada porque anteriormente, o la escala de Borg original, era de 6 a 20. Esta escala pues, nos da sustento la Asociación Americana del Corazón, que puede ser utilizada en las fases, en las 3 fases del ambiente clínico al cual se enfrentan los pacientes, y algunos autores pues sugieren que esta escala no sea tan aplicable, por ejemplo, para pacientes deprimidos, neurasténicos o que tengan complicaciones para crear la percepción de la intensidad del esfuerzo. También algunos otros autores nos dicen que hay que tener ciertas consideraciones, como sería en niños pequeños al no poder ser capaces de generar esta percepción global de manera correcta.
Aquí tenemos un ejemplo de la escala de Borg según las zonas de entrenamiento. Este archivo es de una servidora, no se va a encontrar en redes sociales o en internet, porque esta es una propuesta. Y también tenemos el talk test para medir la intensidad del ejercicio aeróbico. También se le conoce como test del habla y es un método subjetivo de evaluación de la intensidad en función a qué, a la conversación que puede entablar nuestro paciente durante la actividad física. Por ejemplo, cuando estamos en un ritmo suave, pues la conversación se mantiene de manera natural, sin titubeos, la frecuencia cardíaca es baja, no hay problemas o dificultades de respiración y en un ritmo medio continuamos entablando esta conversación, pero ya hay pausas. Y en un ritmo alto, pues no podemos hablar y aquí empezamos a comunicarnos por medio de gestos o de monosílabos. Entonces, este sería el tal test. Aquí nada más es para reforzar que el tal test es válido y tiene una correlación entre otros métodos subjetivos como objetivos para conocer la intensidad del ejercicio. En este caso, pues el ejercicio aeróbico. Otra alternativa es el lactato en sangre, donde nosotros identificamos esta curva del umbral anaeróbico y nos permite saber hasta qué punto estamos y seguimos trabajando en la zona aeróbica y en qué punto pues ya nos salimos de este umbral. Ahora, estas fueron alternativas para que ustedes conocieran los métodos que podemos utilizar para determinar la intensidad del ejercicio. Fuimos más específicos en el de frecuencia cardíaca, por ejemplo, hasta la parte de poder estimar por medio de la obtención de la frecuencia cardíaca máxima, posterior a esto de la fórmula de Carbonen para llegar al punto exacto al cual queremos trabajar. ¿Cómo vamos a constituir esta sesión de entrenamiento? Pues con una fase inicial o de calentamiento que va a durar de 5 a 10 minutos. Posterior a esto tendremos la parte medular que va de 18 a 60 minutos y la parte final de 5 a 10 minutos. Aquí tenemos algunos artículos que nos dicen, en conclusión, los pacientes cuando están entrenando en la etapa de calentamiento, pues deben de sentir esfuerzos ligeros, al igual que en la parte final. Y cuando estamos en la parte medular o la parte central, es una percepción algo dura. Sin embargo, recordemos que estamos trabajando sobre la base del entrenamiento aeróbico. Y si los pacientes son sedentarios o no pueden manejar el tiempo total de la sesión, pues se puede acortar. Por ejemplo, 30 minutos para evitar que se genere un agotamiento mayor en nuestro paciente, pues lo podemos dividir en sesiones de 10 minutos, es decir, 3 sesiones, en la mañana sale y camina, en la tarde otros 10 minutos y en la noche vuelve a caminar, para que nos dé este total de 30 minutos que de momento no es capaz de completar nuestro paciente. Aquí tengo un ejemplo de cómo programar una sesión de entrenamiento. Nosotros necesitamos conocer la edad de nuestro paciente, la frecuencia cardíaca en reposo, y aquí pues en automático nos da la frecuencia cardíaca máxima mediante la fórmula de INVAR. A través de esto, pues en automático se nos generan las intensidades y para que sea aeróbico, pues yo voy a trabajar desde aquí, desde el 30 hasta el 75, me puedo ir al 80 y el 85 lo vamos valorando según veamos el avance de nuestro paciente. Pues en automático también nos calcula las zonas de entrenamiento y las pulsaciones mínimas y máximas que debe de alcanzar en una u otra zona.
y lo relacionamos pues con una percepción subjetiva en caso de que nuestro paciente no tuviera un pulsómetro o no pudiera, no supiera tomarse el ritmo cardíaco. Una vez que tengo estos datos, pues paso a la elaboración de las sesiones semana tras semana, qué tipo de actividad le voy a asignar, el método, en qué zona está trabajando, cuáles son estas pulsaciones mínimas y máximas a las cuales puede estar oscilando para mantenernos en esta zona de entrenamiento y por cuánto tiempo pues, lo va a hacer. Posterior a esto, será también importante pues conocer el volumen total por semana y el volumen mensual que estamos asignando de entrenamiento aeróbico para tener de manera más objetiva este conteo de carga que estamos asignando y cómo podemos evolucionar con el paso de los días y con el paso de los meses. Muy bien, pues de mi parte sería todo. Les dejo aquí mis datos de contacto, mi correo, sam.ayala@gmail.com, mi Instagram, mi Facebook, y pues quedo atenta a las preguntas que se pudiesen generar. Y aprovecho también para ofrecer una disculpa por estas interrupciones que tuvimos con el internet, pero bueno, son cosas que nos pasan. Doctora, muchísimas gracias por toda la información. Sabemos perfectamente sobre los inconvenientes de la tecnología, pero no se preocupe, al contrario, es es grato saber toda la información que nos puede proporcionar. Es simplemente agradecer su enorme participación en este primer día del Cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Sí, realmente es maravillosa toda la información que nos proporciona para poder considerar aspectos valiosos para nuestra vida. Sí, y más que nada la comunicación y la información directa con nuestros alumnos, nuestros compañeros docentes, nuestros compañeros entrenadores, gente administrativa, gente que a nivel internacional está escuchando. ¿Sí? Aprovecho para mandarle saludos desde pues, Chile, todo México, Guanajuato. Bueno, son muchísimos los saludos que le mandan, doctora. Realmente es un privilegio. ¿Sí? Y pues empezamos con las preguntas. Y iniciamos con Jacqueline, del país de Chile. Ella pregunta, ¿qué tanto pudiera ser una persona con condición cardiorrespiratoria un factor de protección para pacientes COVID de desarrollar sintomatología grave? ¿Qué tanto porcentaje? Sí, ¿qué tanto puede ser buena una condición cardiorrespiratoria, Okay. un factor de protección Excelente. para pacientes de COVID? Pues muchísimo, muchísimo. Ya lo vimos que los estudios nos respaldan al respecto de que el ejercicio aeróbico fortalece el sistema inmunológico y también veíamos que el sistema inmunológico estaba dependiente a la recuperación que pudiese tener el paciente y a los síntomas graves que pudiesen presentar. Entonces, tan sencillo como ponerlo en práctica con las personas con las cuales conocemos, los deportistas, para todo obviamente hay sus excepciones, pero en su mayoría estas personas que son deportistas, pues tienden a tener menor cantidad de síntomas o llegarlo a procesos graves. Entonces, 100% importante, a mayor condición física, a mayor capacidad aeróbica, menor disminución de estos riesgos, de estas afecciones, abriendo paréntesis con todas las excepciones que pudiese haber, porque hay personas que son inactivas, que no se alimentan bien, pero fueron asintomáticos. Entonces, para ambos lados, pero es lo principal. Perfecto, excelente. Siguiente pregunta de Mariana. Antes que nada, felicitarla. Y es, ¿quién está autorizado para prescribir ejercicio físico a pacientes de COVID y por qué? Ok. Principalmente nuestra labor va después de
esta condición a la cual se enfrenta el paciente. ¿Quién puede prescribirlo? Nosotros lo podemos hacer, sí. Sin embargo, yo sugiero uno, pues que sea después de una autorización o de una alta médica para no conflictuarnos. Y dos, que nos respaldemos con un consentimiento informado, donde se le explica al paciente pues todo lo que se va a trabajar, él sabe o que sepa los riesgos que conlleva la actividad y no por el simple hecho de que sean pacientes con COVID, sino hay personas que son sanas, que por la naturaleza del ejercicio es esa, siempre va a existir un riesgo. Entonces, lo que yo sugeriría es que generemos un consentimiento informado, que nos firmen y que nos deslinden de cualquier accidente que se pudiese presentar y no por una mala atención de nosotros, sino por la naturaleza de la misma práctica. También es importante agregar un certificado médico de ser posible. Entonces, ya de esta manera nosotros estamos protegidos ante pues las adversidades que pudiesen pasar, que obviamente no lo queremos. Ok, perfecto. Sí, documentar toda la situación en cómo esté y automáticamente ahí iniciar toda la situación conveniente para cada persona. Perfecto. Siguiente pregunta. Es de Ana Laura Ramos, igual, saludos. Y nos comenta, personas afectadas por el COVID, ¿también tienen que cambiar su dieta? Más que cambiarla, yo creo que debemos de tener un estilo de alimentación saludable, donde primero no me gustaría hablar al respecto a profundidad porque es algo en lo cual no estoy enfocada, creo que ahí lo podría hacer alguien más con un mayor expertise, pero una dieta saludable que contenga pues, las suficientes proteínas, lípidos, carbohidratos, nos va a ayudar a este proceso. Perfecto. Siguiente pregunta, igual saludos del joven Guillermo Fabricio. ¿Sí? Alguien que tiene pesadez en las piernas, ¿cómo puede, que tuvo secuelas de COVID, qué tipo de ejercicios puede realizar? ¿Alguien que tuvo COVID y pesadez en las piernas? Exactamente. ¿Qué tipo de ejercicio? Primero sería importante pues, saber a qué nos referimos con pesadez. No sé si sea como fatiga o cansancio, porque es una de las sintomatologías que trae consigo el COVID, pero el caminar, por ejemplo, es una buena opción. Si tiene algún problema, puede ser a lo mejor una caminata en agua, o podemos utilizar máquinas. Hay máquinas que son, por ejemplo, sentados, como la elíptica, pero que está reclinada. Entonces, estas pueden ser alternativas que tú puedes utilizar para con ellos. Y aquí nada más la parte importante sería, pues, asignar la intensidad correcta. Podemos trabajar al 70% caminando, lo adaptamos a una máquina y nada más monitorizar que sea, pues, ese mismo 70% o 65% o 75%. Aquí nada más la base es eso, monitorizar intensidad con máquinas o con ambientes en los cuales nuestro paciente se sienta cómodo. Si vemos que no funcionó o que caminó pero se sintió incómodo, lo adaptamos. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de Jennifer Andrea. ¿Cuánto tiempo después de haber pasado de haber pasado por el COVID, puede realizar ejercicio normal las personas aproximadamente? Ok. Dentro de las indicaciones que nos dan es que la persona sale cuando son casos moderados a las 2 semanas, casos graves de 4 a 6 semanas. Entonces, primero, pues va a depender de ese proceso por el cual pasó para darlo de alta y empezar con la actividad. ¿Empieza con una actividad normal? No, es progresivo, vamos a ir viendo según su capacidad y monitorización de signos, esa va a ser nuestra base. Tenemos las recomendaciones, sí, aeróbico, 20, 30 minutos, 3 a 4 veces por semana, pero esas son recomendaciones teóricas de los estudios. ¿Qué hablábamos al respecto? Controla frecuencia cardíaca,
saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia respiratoria, y eso es lo que te va a marcar la pauta para saber hasta cuándo poder avanzar, cuándo iniciar y en qué momento nuestro paciente ya puede retomar su actividad física normal. Pero es como todo, aunque no hayan tenido esta enfermedad, si tuvieron un desentreno, tuvieron vacaciones, nos fuimos 15 semanas, ¿no? Ah, bueno, pues hay que empezar nuevamente de manera progresiva. Ok, perfecto. Y de acuerdo al punto que acaba de tomar el monitoreo, ¿es recomendable usar un ejemplo, smartwatch para monitorear el ejercicio aeróbico? Sí, claro, por supuesto. De hecho, de eso va a depender. Tenemos muchas herramientas, desde hacerlo de manera manual, pero si tu paciente está caminando, les decía, no podemos pegarnos a su mano e ir detrás de él. Entonces, pues es una herramienta válida y muy fiable para poder medir la intensidad del ejercicio. ¿De qué va a depender qué tan exacto es? Por ejemplo, si colocamos una banda, pues es también una muy buena opción a solamente traer a lo mejor un reloj, pero hay de relojes a relojes, desde el que nos cuesta 400 pesos, que pues trae una sensibilidad baja, pero hay relojes que valen 14,000, 15,000, 20,000 pesos y que hasta te estiman el VO2 max. Entonces, si es una opción, hay que buscar con qué alternativa podemos disponer, pero es de lo más usado actualmente en el entrenamiento de resistencia para controlar intensidad. Pensemos en las personas, los deportistas que hacen triatlón, que hacen Ironman, no salen a sus entrenamientos sin su dispositivo para monitorizar la intensidad. Ok. Perfecto. Siguiente pregunta, igual de Jessica Andrea. Dice, ¿es recomendable una dieta que contenga carne? Sí, claro. Es importante. Acuérdense que hablábamos justamente de esta dieta saludable donde incluimos también a las proteínas, deben de estar presentes. Ya más a fondo para sacar gramajes por kilogramo de peso, pues ya será otra cosa, pero no se tiene que quitar o prohibir ni proteína, ni carbohidratos, ni grasas. Todo va pues en conjunto, ya ahí sería pues una atención nutricia especializada. Ok, perfecto. Y la siguiente pregunta, sí, nos lo dice Rafael. ¿Qué recomienda a los alumnos o qué recomienda al joven que se haya contagiado de 25 años a, pues ahora sí que a lo más 18? En esa edad o en ese rango, ¿qué recomienda? ¿De ¿Que 25 a 18? empiece de manera paulatina? Ya nos lo había comentado. ¿O cuál Ok. es el enfoque directo? ¿Qué ¿Perdón? recomendamos en cuestión al ejercicio aeróbico? Las Exactamente. indicaciones sí, las indicaciones que nos marcaban aquí. Es importante recordar que pues todo esto es a través de pacientes que se les ha aplicado, sin embargo, nuestro paciente o con la persona que estemos interactuando, pues puede responder a otras características. Acuérdense que siempre tenemos la evidencia, pero hay pacientes también que se les conoce como no responder. Entonces, esta es una alternativa, pero a grandes rasgos, lo que planteamos aquí puede ser aplicado para ellos. Eso va a depender de la capacidad que nosotros tengamos. Ok, ya me dieron el rango de duración, pero yo voy viendo, yo voy monitorizando. Esa es la clave. No podemos tener una receta de cocina para este tipo de prescripciones, porque el que más sabe del paciente eres tú. Ok. Doctora, excelente información. Realmente estamos ahora sí que considerando aspectos muy valiosos, muy importantes a cumplir en toda nuestra vida, en toda nuestra gente, en todos nuestros alumnos, ¿sí? Y pues paso al siguiente orden del día, en la cual la dejo con nuestro coordinador, ¿sí? El licenciado Jorge Luis Hernández Mendoza, en el cual considera el protocolo del Congreso. Doctora, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes nuevamente por la invitación y a los alumnos que nos estuvieron acompañando y muy atentos. Gracias. Buenas tardes, doctora Samantha. Muchas gracias por su participación en este cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Sin duda, un tema muy interesante, muy polémico, pero bueno, esta conferencia nos deja muy contentos con una buena metodología que bien la caracteriza usted como conferencista. Sin más ni menos voy a proceder a entregar el reconocimiento. La Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la doctora Samantha Ayala Rocha por su destacada participación como ponente con el tema Recomendaciones y especificaciones de ejercicio aeróbico para pacientes con SARS-CoV-2. Cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte, 1 de julio del 2021, Guanajuato, Guanajuato, México. Firma nuestro señor rector, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, y la contadora Cecilia Lucía González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil. Muchas gracias, doctora Samantha, por esta conferencia. Muchas gracias, maestro Jorge. Perfecto. Despedimos a la doctora Samantha y la siguiente conferencia es a las 5:30. Entonces, les pedimos que no se desconecten, por favor. Buenas tardes.